Buenas noches, señores estudiantes. Como es de su conocimiento, este fin de semana pues les tocará dar la prueba presencial. Les deseo el mejor de los éxitos. Yo sé que van a salir muy bien porque la mayoría se han desempeñado muy bien en cuanto al cumplimiento de las tareas y las actividades. Esta es la última semana, vamos a ir repasando las unidades que nos corresponden esta semana, que es la unidad de la semana 4 a la 8. En la semana 4 hablamos sobre los métodos jurídicos. Los métodos jurídicos son la universalidad de los métodos y de la pureza de los métodos. En este encontramos los métodos, el método de interpretación de la ley, los métodos de aplicación de las normas y los métodos de creación de las normas. Primera tendencia de los métodos sostenida por Descartes y Leibniz: quiere aplicar a la investigación de la verdad o todas las órdenes por el método matemático, considerando el derecho como un producto de la naturaleza. La segunda tendencia denomina pureza, donde la existencia de los métodos propios del derecho, donde en 1926 Marjorie ve en esta tendencia una especie de doctrina aplicada a la jurisprudencia. El derecho para el jurista es el derecho que tiene en su contenido un campo de acción, un procedimiento lógico propio que no tiene nada que ver con los resultados de la filosofía, la política, la sociología y la economía. En cuanto a su desenvolvimiento, pues cuáles los elementos básicos y esenciales del método jurídico en este elemento esencial es el juicio. Aplica la descripción, la decisión concreta sobre un hecho y la aplicación también de una norma concreta, donde el juicio es la sustancia de la actividad jurídica, ya sea del juez, del investigador o del legislador. Por eso es el soporte técnico cognoscitivo del método jurídico. Debemos también comenzar por afirmar el derecho, que es ciencia y es técnica y también arte. Como objeto de ciencia tiene métodos científicos y como objeto de arte tiene procedimientos técnicos, todos adecuados. El objeto de la ciencia del derecho es el conocimiento de las normas. El derecho también vigente en su verdadero significado, por consiguiente, alcanza la ciencia jurídica y una disciplina meramente reproductiva con carácter dogmático. Es reproductiva también porque su objeto es reproducir, explicándolos, sistematizándolos también, pero además el derecho también es arte o técnica, ya que se ha creado, constituido por el hombre para lograr un fin. El método de interpretación de la ley. La importancia que tiene la interpretación de la ley, donde dice Carlos Lozano que se considera como la materia que constituye la base misma de los estudios jurídicos. Interpretar una norma jurídica es establecer un sentido, precisamente aquel sentido en el que es decisivo para la vida jurídica y por tanto también por la resolución judicial. Por el objeto principal de la interpretación, las formas de las leyes, el abogado respetable procede en busca del auténtico significado de la ley y también de analizar honestamente donde se halla la razón y la justicia. Es ampliamente capacitado también para darle a la ley su supuesto exacto dentro de un cuadro general que debe ser coherente, lógico y armónico y presidido por la noción de la equidad. Como concepto de interpretación de la ley, entendemos que en términos generales se entiende por interpretación el acto mental de desentrañar el sentido de una expresión, es decir, el descubrimiento de su significado, por consiguiente, esta interpretación de las leyes, sino también todas las expresiones que incurren en un sentido. Pasamos a la semana 5, donde el método de integración del derecho, esta vuelta a Valencia, la legislación colombiana reconoce también expresamente la existencia de las lagunas, donde indica que los jueces del procedimiento que deben seguir dicta reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes. Entre ellas tenemos
la costumbre vuelta es la regla jurídica nacida en aquellas prácticas uniformes, públicas y reiteradas de la sociedad, donde existe sin intervención del legislador. La costumbre también, para que sea considerada como norma jurídica, debe llenar también las siguientes exigencias. Que la costumbre no sea contra la ley, o sea, esto significa que la costumbre no debe de contrariar a la ley directa ni indirectamente, cualquiera que sea la naturaleza de esta imperativa, taxativa o dispositiva. La pluralidad de prácticas, este elemento consiste en que las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre, estas sean reiteradas, repetidas por un largo espacio. La uniformidad también de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre, esto quiere decir que las prácticas deben realizarse por parte de los individuos que constituyen un cierto grupo social del mismo modo. La publicidad de las prácticas esta vuelta constituye la costumbre que deben ser públicas, esto que sean conocidas suficientemente por las personas que forman el grupo social. Generalidad de las prácticas. Consiste también este requisito en que las prácticas sean realizadas por todos los miembros del grupo social, en donde se vaya a aplicar la costumbre en un determinado caso. Idea de la obligatoriedad de la costumbre, donde el grupo es la opinión de la costumbre, debe de regir el medio social, de que se trata por ser necesario y de que su incumplimiento o violación acarrea una sanción jurídica. La analogía, esta vuelta es un procedimiento en virtud del cual se atribuye en un caso imprevisto las consecuencias jurídicas que la ley produce a otro semejante, es decir, que presenta ciertos elementos comunes en el primero, cierta identidad parcial. Las reglas o principios generales del derecho, el intérprete está obligado a buscar una regla general del derecho cuando para un caso concreto no encuentre solución en el derecho escrito ni en la costumbre ni pueda resolver por analogía levis. En el método de creación legislativo del derecho tenemos que desde el papel que tiene el legislador en la creación de la ley, los factores que den origen y la técnica de redacción de normas, esta ley en sentido estricto es una de las formas que reviste el derecho para manifestarse. 3 casos debemos indagar: el papel del legislador en la creación de la ley, los factores generadores del derecho que deben tenerse en cuenta el legislador y la técnica de redacción de las normas jurídicas. El primero, el papel del legislador en la creación de la ley. El papel del legislador esta vuelta desempeña en la colaboración de la ley, donde hay 2 escuelas definidas del derecho natural y de gentes y la histórica. Para pasar a la semana 6 tenemos las técnicas utilizadas de la investigación. Las técnicas utilizadas de la investigación para llegar a los objetivos planteados en una investigación es necesario aplicar las técnicas correctas, como las técnicas de investigación más utilizadas son la observación, entrevista, encuesta, test, lectura científica y fichaje. La técnica. Como concepto, la palabra técnica viene de la voz griega teikes, que significa arte. Esto quiere decir que para los griegos técnica y arte era una misma cosa. Para que hoy se discuta si entre los latinos del derecho fue considerada como arte o como ciencia, como práctica o como teoría. La técnica es el actuar con destreza, con experiencia, también con reglas que condicionan o facultan la obra del artista, vale decir también la obra de creación intelectual. La técnica a este término se le constituye 2 significaciones: conjunto, serie de procedimientos, recursos y medios de que se sirve una ciencia o un arte, y la pericia, destreza o habilidad para usar de esos procedimientos, recursos y medios. Otras definiciones de la técnica son entre muchos los siguientes: modo de valerse de determinados objetos materiales para la eficacia del procedimiento, es la táctica también de la actuación. Los procedimientos prácticos que deben seguirse para llevar a cabo una investigación técnica es algo con el cual obramos. Como mayor precisión lo podemos definir como conjunto y procedimiento de recursos y medios exteriores apropiados para el logro de un fin, cuyo empleo de como resultado destreza, pericia o habilidad en la realización también determinada de la actividad. Para nosotros la técnica de la investigación jurídica es el conjunto de procedimientos, recursos y medios externos de que se vale el investigador para lograr pericia, destreza o habilidad en la búsqueda de los datos.
Su clasificación y empleo a fin de obtener a ellos un conocimiento que puede ser nuevo o en el campo del derecho. La observación. La observación es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales, pues si no observamos nuestro entorno y los problemas o características que de él se desprenden, mal podríamos encontrar la necesidad de cuestionarnos y de investigar. La entrevista es una de las técnicas de investigación más utilizada, ya que se le emplea tanto para investigaciones cualitativas como para cuantitativas, por cuanto nos permite exceder el criterio de expertos o de las personas directamente involucradas en el tema de estudio. La encuesta es la técnica de mayor aplicación por cuanto a través de ella podemos abarcar un mayor número de personas a fin de que manifiesten su opinión o su conocimiento sobre un tema determinado. Lo importante es saber plantear el cuestionario y escoger el tipo y el contenido de las preguntas que se realizan. Las preguntas siempre deben versar sobre el tema de la investigación y deben aportar para demostrar los objetivos planteados y para contrastar la hipótesis. El test. Por su estructura es similar a la encuesta, pero esta es una técnica que conlleva mayor rigor a su aplicación. Y por eso que es por eso que solo se lo utiliza en ciertas ciencias, en aquellos que tienen que ver con los estudios conductuales relativos de la conducta, como los psicólogos. La lectura científica. La lectura científica está de vuelta si partimos del hecho de que el conocimiento lo encontramos en textos, artículos, documentos en sí, es entonces necesario que debemos efectuar una correcta lectura de los mismos. Es por eso que una de las técnicas de investigación es la lectura científica. Al respecto, también es necesario que conozcan las instancias de esta lectura y que son los que permiten que la aprovechemos de mejor manera. No está por más recalcar que este tipo de lectura es la que debemos emplear en todo proceso de aprendizaje que usted desarrollará en esta modalidad de estudio a distancia. El fichaje. El fichaje, esta es una de las técnicas más antiguas de almacenamiento de información y que no se ha perdido pues vigencia en nuestros días, simplemente se ha modernizado, pues ahora se prioriza lo digital, no obstante también siendo una técnica de investigación por excelencia y a la que se recurre cotidianamente para acceder de forma ordenada y ágil a la información mediante el empleo de fichas bibliográficas, mnemotécnicas y heurísticas. Las que se diferencian entre sí, tanto por sí o por su forma, como el tipo de información que cada una de ellas debe contener. El fichaje tiene por objeto, en primer lugar, obtener una información completa acerca de la bibliografía existente sobre el tema de investigación y, en segundo lugar, extraer esa bibliografía. Todos los datos también son indispensables que deben recoger y acumularse para el cabal conocimiento y la adecuada solución del problema que se trata a resolver. La memoria en los tiempos que corremos hay que organizarla a base también de los materiales bibliográficos y de fichas, notas y apuntes de las ideas de autores. La redacción. Sin lugar a dudas, la comunicación de los resultados de una investigación es en una ardua tarea y que a veces también parece un muro infranqueable en el que podemos vencer conocimientos, ciertas pautas respecto a la redacción ortográfica. La redacción comenzará el investigador por tener una visión del conjunto sobre el tema mediante la lectura del plan y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo. Se acoge igualmente escribir en hojas móviles y separadas que no sean demasiado grandes. Escribirse, sino por una sola cara de las hojas que deben ir numeradas. Las citas. En la redacción de todo documento y mucho más en el informe de su tesis se debe cuidar de respetar los derechos de terceros, esto es respetar los criterios de opiniones y otras personas y reconocer su autoría. Es por eso que en este apartado usted también reconocerá de forma de realizar una cita en el texto, referencias y notas. Así también de forma de señalar correctamente la bibliografía como las normas APA, así como señalar la legislación ecuatoriana respecto a la copia o plagio. Las citas son reproducidas textualmente o no de lo que otro ha dicho o escrito. También se haya obtenido por observancia directa para indicar el aporte concreto de otro han hecho a la materia de que se trata para sustentar o rechazar una tesis en el auxilio y argumento de la autoridad. Eso es todo, señores estudiantes. Espero les sirva de
de guía. Y nuevamente muchos éxitos y nos vemos la próxima semana ya entrando al segundo bimestre. Buenas noches.